Buenas noches, agradezco la oportunidad y la posibilidad del encuentro para poder dialogar un poco acerca de los desafíos que la movilidad humana está presentando a muchos sectores, pero en específico a los biblistas, a los teólogos, a la iglesia. Entonces vamos a hablar. El título de la presentación es Movilidad humana como desafío para el quehacer teológico práctico en América Latina. La teología práctica se ha quedado encerrada en las paredes de los templos. Se ha centrado solamente en el querigma, en la didascalia, en la liturgia y en la coinonía, es decir, en la proclamación de la palabra, la enseñanza de la palabra, los cultos y la comunión. Pero ha desechado la diaconía. El servir a las y los más necesitados como práctica de amor al prójimo está relacionado con cómo vemos el texto bíblico, cómo vemos a Dios y a sus preceptos y cómo se considera que llegaron a nosotros esos preceptos. Si se piensa que nos llegaron directamente escritos por Dios, enmarcamos la práctica cristiana solo en los cultos. Si apreciamos los textos bíblicos como un proceso que involucró la tradición oral, la escrita, y que para conservarlos se necesitaban los copistas y los escribas que transcribían los pasajes para que no se perdieran con el tiempo, entonces lo vemos como un proceso muy humano, donde se percibe a Dios apoyando y acompañando a la humanidad. Y la diaconía se realiza como una práctica común para las y los creyentes en cualquier lugar donde se encuentren. Entonces hay dos maneras de ver la diaconía. Una nos lleva a fundamentalizar los textos y convertirlos en lápida. La otra nos permite verlos como una ventana, donde se aprecia al ser humano en todas sus expresiones, luchando por sobrevivir en un mundo lleno de violencia. Dios nos llama a servir a quienes están luchando por la supervivencia, pero tenemos que verlos. El texto bíblico no es una pared, no es un muro donde todo ya está terminado. El texto bíblico es una ventana donde se puede ver del otro lado, donde se aprecia a quienes están más allá. Si conceptualizamos la Biblia como una ventana, podemos ver dos contextos sociales. El primero es donde el que se vivió cuando el texto bíblico seleccionado se escribió, y el otro es el que se vive en estos tiempos. Entonces no veremos la iglesia como un fin, sino como un medio para poder colaborar en la instauración del reino de Dios en nuestra realidad social. Al ver la Biblia como una ventana, tendremos aprendizaje de cómo se cambió una realidad social para hoy poder tener herramientas que nos ayuden a transformar esta realidad. El contexto en el que vivimos como cristianas y cristianos ante la crisis humanitaria por el desplazamiento forzado debe llevar a la reflexión teológica pastoral del acompañamiento a personas en migración y refugiados en una fundamentación bíblico-teológica pertinente para esta realidad de crisis migratoria que se vive en todo el mundo. En los 5 continentes estamos viendo esta crisis humanitaria. La hermenéutica y la teología que se consideren contribuirán a la formación de ideas pastorales que llevarán a acciones que acompañen concretamente a las personas en migración, personas solicitantes de refugio. La pastoral de cuidado a personas en movilidad debe saber de la pluralidad de pensamiento cultural y de tradiciones que encontramos en el texto bíblico. Temas como exclusividad en el Antiguo Testamento e inclusividad en el actuar de Jesús, y aún más particularmente con la tensión que hay de rechazo o ayuda hacia los extranjeros en la llamada Biblia hebraica. La clave hermenéutica que propongo es el actuar del pueblo de Dios que ama a su prójimo, que piensa en inclusión incluso de los extranjeros. Me basaré en la línea de inclusión del Antiguo Testamento que retoma Jesús en su actuar y práctica pastoral y que reflejan cómo los caminos de la gracia son multiformes e incontables.
Utilizaremos la historia de una familia que se tiene que desplazar por hambre y se ve envuelta en el desafío de buscar ayuda con extranjeros, que después de una serie de pérdidas solo regresa a su territorio de origen la esposa de esa familia, viuda, acompañada de una de sus nueras, haciendo y siendo familia con esa mujer e incluyéndola en el pueblo de Israel. El libro de Ruth ha sido utilizado e interpretado de muchas maneras a lo largo de los siglos. En los últimos años, las lecturas y hermenéuticas feministas han traído novedosos aportes al comprendimiento y entendimiento de esta historia. Responderé a dos preguntas desde la perspectiva de la teología práctica con los aportes de la teología feminista. ¿Cómo puede este texto bíblico funcionar como base para el cuidado pastoral a las personas en migración y refugio? ¿Cómo puede esta historia dar luz a los desafíos y a las oportunidades que la migración y la solicitud de refugio representan para el quehacer teológico práctico de la Iglesia? Utilizaré el método ver, juzgar, actuar, ya que primero veremos a profundidad el pasaje bíblico. En segundo lugar, pondremos en relevancia su significado, teniendo presente su contexto histórico, social y cultural. Y por último, veremos las implicaciones y desafíos para aplicar su mensaje a nuestra realidad. La porción del libro de Ruth que estudiaremos se encuentra en el capítulo 1, de los versículos 1 al 20. Yo sé que todo el libro nos puede servir para este propósito, pero en ciertos momentos tomaré algunos otros pasajes del libro que contribuyen a responder a las preguntas que estoy intentando contestar. Todos recordamos el capítulo 1 de Ruth, la historia de una familia que migra por hambre, que van de Belén a Moab, ¿verdad? Una familia con 2 hijos, el esposo llamado Elimelec, la mujer Noemí, los hijos Mahlón y Quilión. Todos eran efrateos de Belén. En la migración, cuando llegan a Moab, el marido muere. Ella se queda sola con sus 2 hijos. Después los hijos se casan con mujeres moabitas. Una se llama Orfa y la otra Ruth. Al cabo de 10 años también mueren los hijos. Entonces, las 3 mujeres se quedan solas. Noemí intenta regresar sola, pero Ruth porfía para regresar con ella. Y cuando llegan a Belén, la reconocen y dicen, ¿no es esta Noemí? Y Noemí les dice, no me llamen más Noemí, llámenme Mara, porque Dios me ha puesto en esta amargura. La familia de Elimelec, Noemí, Mahlón y Quilión, migra por hambre. Van de Betlehem a Moab. El pasaje bíblico inicia ubicando el contexto histórico en la época de los jueces. Aunque todos sabemos que la redacción final de los pasajes del Antiguo Testamento es el regreso del exilio. El significado de Betlehem es casa de pan o casa de comida, lo cual resulta significativo porque salen de ahí precisamente por falta de comida. Su decisión de emigrar tiene que ver con la sobrevivencia, como muchos hoy y muchas que se movilizan por el cambio climático, porque no hay comida. También llama la atención que el lugar que Elimelec elige para migrar es Moab, cuando tradicionalmente el texto bíblico utiliza para eso Egipto. Históricamente, Egipto es el lugar donde las tribus nómadas iban por comida. El ejemplo tenemos en el pueblo de Israel, que es llevado por José y las tribus y toda esa historia que conocemos. Pareciera que el autor del texto tiene un propósito al elegir otro pueblo. En el libro de Números nos dice que Moab incitó al pueblo de Israel a adorar a Baal Peor. Incitó a que a los israelitas tomaran las mujeres moabitas, haciendo las suyas, comieran y adoraran a sus dioses. Consideraban a Moab como pecadores, idólatras, paganos. Además de este pasaje que incita al pueblo a Dios a la idolatría, hay una ordenanza expresa de rechazar al pueblo moabita, dado el origen incestuoso de este pueblo.
Recuerden que este origen, según la narración de Génesis, el origen de ese pueblo, es con Lot, que tiene relaciones con su propia hija y en una relación incestuosa nace la persona o Moab que da inicio a este pueblo. Y pareciera que el libro de Ruth quiere ser reivindicado, el pueblo ante los ojos de los judíos. Tradicionalmente visto como pagano, el autor del libro de Ruth lo está utilizando para reivindicarlo. En el libro de Ruth no solo migran a Moab, sino que los hijos de Noemí y de Elimelech se casan con mujeres moabitas. Es decir, hay una integración de la cultura moabita. La familia va a buscar comida precisamente a una tierra donde son idólatras. Si vemos las intenciones teológicas del libro sobre la inclusión de extranjeros en el pueblo de Israel, pareciera que la fe y las tradiciones de la religión israelita no están bien, o hay que ir a aprender a otro lugar. Al conocer a la familia protagonista de este primer capítulo de Ruth, llama la atención el significado de los nombres de todos los integrantes. Elimelech significa Dios es mi rey. Noemí es dulzura. Mahlón es enfermo. Quilión es débil. Estos significados tienen mucho que ver con el mensaje del libro. En la familia judía o una familia israelita, hay una fe a tal grado que con los puros nombres podemos saber que consideran a Dios como su rey, que viven una vida placentera, pero que cuando hay situación de crisis, de hambruna, esa fe se enferma, esa fe se hace débil. En esa novela corta que encontramos en la Biblia podemos observar que algo no está bien en los israelitas. El autor quiere mostrar que Dios incluye a los extranjeros y a las extranjeras y acepta a los que la religión rechaza. El regreso del exilio está intentando decir no todo es malo en Moab. Al contrario de las visiones como Esdras y Nehemías que presentan un rechazo a los pueblos extranjeros. Ambas visiones, la de inclusión y la de rechazo de los extranjeros y extranjeras, utilizan la ley, la Torá, para justificar sus interpretaciones. En el caso del libro de Ruth, se usan dos leyes. El levirato, que se traduce como cuñado, la ley del cuñado, que trata de sustentar familia para una pareja que la mujer quedaba viuda y no había tenido descendencia masculina, ¿verdad? Entonces el pariente cercano tomaba a la mujer, procreaban un hijo y el hijo era hijo del que había fallecido. Esta ley está en Deuteronomio capítulo 25. La segunda ley que utiliza el libro de Ruth es el Goel, el rescate de familiares pobres. Jesús, nos dice el Nuevo Testamento, es nuestro Goel, nuestro Redentor, el que paga nuestras deudas, para que nosotros no seamos esclavizados. Esdras y Nehemías usan la Torá y retoman pasajes de la elección de Israel tomando la decisión como pueblo único de extirpar a los extranjeros. Recuerdan ustedes la historia de Esdras y Nehemías, que en el libro de Esdras, capítulo 10, divorcian a todos quienes se habían casado con extranjeras, expulsan a las extranjeras con todo y sus hijos. A diferencia de Ruth, que acepta e incluye a la comunidad. Entonces hay una pugna usando la misma ley para la Torá, para hablar de si se incluye a los extranjeros y extranjeras o si se les rechaza. Los dos facciones, no es un partido político, ¿verdad? No son conservadores y liberales, pero las dos facciones utilizan la Torá para sus fines, utilizan la Biblia para eso, lo que nosotros llamamos el Pentateuco. La familia de Elimelech y Noemí es peregrina y se asienta en Moab, lugar en el que son bien recibidos. Obtienen dónde vivir y la comida necesaria para subsistir. Y a pesar de que muere Elimelech, los hijos se casan, pasan más de 10 años ahí, por lo que podemos inferir que es una vida larga.
una vida de inclusión y además una vida de aceptación, de compenetración a la cultura de Moab. Mahlón se casa con Ruth. Tradicionalmente se ha dicho que Ruth es amiga, pero el autor Hans Bruckpacher dice que también tiene la misma raíz del verbo abrevar, saciar. Por lo que el nombre de Ruth podría significar la que alivia, la que abreva, la que alimenta, la que conforta. Kilión se casa con Orfa, cuyo significado es la que da la espalda, que nos está hablando de lo que más tarde va a suceder. La que se va con ella es la que conforta, la que no se va es la que da la espalda. Esta familia de Betlehem encuentra amistad y bondad en Moab. Son bienvenidos y bien tratados. Pudieron comer, vivir y estar un tiempo en tranquilidad y paz. Posteriormente los hombres de la historia mueren. Los tres. Primero Elimelech y después Mahlón y Kelión. Se quedan las tres mujeres solas. Ser mujer en el contexto judío, en la época del Antiguo Testamento, era no valer como ser humano. Una mujer tenía valor por el padre que tenía, por el esposo que tenía, o si tenía un hijo varón. Si no tenía un varón que la sustentara, entonces estaba totalmente perdida. La placentera vida de Noemí terminó de un momento a otro. Su valía, su sostén y su vida se acaban, llevándola a una crisis de vida, segunda crisis. Primera por hambre y la segunda porque se queda sin un sustento masculino. Y la lleva a tomar decisiones cruciales para su vida. En el antiguo Israel, la mujer tenía condiciones sociales nulas. No podían heredar las tierras ni el nombre, dado que ellas mismas eran consideradas propiedad de los hombres. Lo que implicaba que aunque cuando éste no estaba, terminaban como objetos sin dueño. Iban a vivir de la caridad para las viudas en el templo o en el santuario. Ser mujer viuda y sin hijos ponía a las mujeres como Noemí en total desamparo de la vida, en la completa pobreza. Para Noemí ya no hay israelita al que pueda recurrir, como Leví, para que se cumpliera la ley del levirato. No tiene más hijos con quien casar a sus nueras para que tuvieran descendencia y así no perder las tierras de Elimelech. No tenían un Goel cercano, dado que no había familiares varones de ella que pudieran rescatar, otro familiar con dinero pudiera rescatar. Al escuchar Noemí que hay comida en Betlehem, decide regresar. Sabe que el viaje de regreso debe emprenderlo sola. No tiene nada, su vida es una crisis y parece que Dios, su rey, la ha abandonado. Sus nueras quieren ir con ella, al final solamente va Ruth. Noemí vuelve a migrar, ahora como mujer sola. Las mujeres que migran son doblemente vulnerables. Una porque migran y otra porque son mujeres, aún en nuestro contexto. Ahora se encuentran dos mujeres solas en el camino de regreso. Noemí vacía y sin nada, en completa crisis de vida, y aunque Ruth se va con Noemí, es otra mujer. Y no pueden solucionar su vida para la cultura israelita. No hay posibilidad para ella. Cuando llegan a Betlehem y la reconocen, ella les pide a sus paisanos que no la llamen placentera, sino Mara, que significa amargura. Dios Todopoderoso ha llenado mi vida de amargura. Parece un contrasentido. El que todo lo puede, el Shaddai, el Altísimo, la ha dejado sin nada y le ha dado a cambio amargura y dolor. Esta pequeña novela tiene un final feliz. Los siguientes capítulos narran cómo Ruth se une a Booz, un familiar lejano, que va a ser la suerte de Leví y Goel al mismo tiempo. Tiene un hijo que termina entregándoselo a Noemí,
Y es entonces que ella vuelve a sonreír, se vuelve a llamar Noemí y ya no Mara. A ese niño le llaman Obed, que significa siervo. Más tarde sabemos que es el abuelo del rey David y mucho más tarde sabemos que es antecedente familiar de Cristo Jesús. La alegría vuelve nuevamente a la protagonista de la historia. Y todo termina como una novela. Pero no nos dice qué pasó en el medio, cómo consiguió que encontraran un levir y cómo consiguió que encontraran un goel. Ruth la Moabita, como se le llama en este libro, siempre que se refiere a Ruth va a decir la Moabita, como si fuera parte de su nombre. Este sobrenombre lleva un papel muy importante. Siempre nos está recordando que es extranjera. Esta extranjera pone en crisis las tradiciones del pueblo de Israel, porque salen adelante sin hombres. Y en una cultura patriarcal, salir adelante sin un hombre, era muy difícil. Y en la cultura israelita era más difícil. Ruth se compromete hasta las últimas consecuencias con su suegra, la acompaña de regreso y trabaja para que puedan tener comida. Se acerca al pariente cercano más rico y logra que la familia y la tierra de Elimelech sean rescatados. Esta mujer moabita se casa con Booz, enamora a Booz y tiene un hijo que llega a ser antecedente familiar del mismo rey David. En un contexto migratorio, todo este libro está lleno de expresiones sobre extranjeras y extranjeros. Por un lado, la familia migrando a un país extranjero porque no hay comida. Ruth, la extranjera en Belén, y en ambos casos son bienvenidos. La familia de Elimelech es bienvenida en Moab y Ruth es bienvenida en Belén. Hay apoyo y soluciones a los problemas inmediatos que se les van presentando. A lo largo de la historia de estas dos mujeres se hace mención a la condición de extranjeras. La familia de Elimelech es extranjera en Moab y Ruth es extranjera en Belén. En todo momento, la palabra extranjero, ser fuera de la nación, está presente. La palabra en hebreo que se usa en Ruth 2, capítulo 10, nekariyah, que se refiere al extranjero que se considera ajeno en el aspecto familiar, se usa para designar a quien no está integrado en su clan. Y siempre va a decir que Ruth no es de ese clan, pero logra rescatar a la familia de Elimelech. Ruth se convierte en un goel. Estoy diciendo una herejía porque los goel solamente eran varones. Estoy diciendo una herejía. Pero Ruth se convierte en la rescatadora no solo de su suegra, sino de la tierra de su suegro, y da un hijo a su esposo. Esta mujer extranjera, moabita, nekariyah, se constituye al no abandonar a su suegra en su rescatadora. Se compromete con ella hasta las últimas consecuencias y es parte de la solución de los problemas. Con su actuar, su compañía y su lucha le dice a su suegra y a la cultura israelita: no todo está perdido para las mujeres solas. Aunque estén sin un varón, la solidaridad y el apoyo entre mujeres pueden ayudar a salir de las crisis y hacer que cambie la historia, incluso la historia bíblica. Con sus acciones, Ruth hace que una mujer viuda pueda salir adelante a pesar de que esto no era posible en el pensamiento de la cultura israelita, pues una mujer sola no puede sobrevivir sin la presencia de un hombre en su familia. Dos mujeres solas, una enseñándole la ley israelita a su nuera Ruth y otra ejecutando cualquier acción a favor de que esa ley se cumpla. Quien ha leído el libro de Ruth sabrá que Noemí, después de que le dice que hay un levir y un goel, no van con el más pobre, que ni siquiera sabemos cómo se llama. Escogen ir con el más rico, con el que puede ser goel. Dos mujeres poniéndose de acuerdo. Y después allá Ruth enamora a ese levir
para que sea el Goel, a ese familiar cercano para que la rescate. Cuando dice el texto bíblico que descubrió los pies, no le está descubriendo los pies, lo está seduciendo. Y podemos decir que es un artilugio y una acción muy baja de una mujer, pero son dos mujeres solas intentando salir adelante. No estoy justificando que una cosa valga por la otra, pero es el actuar y el ponerse de acuerdo con ellas. Y hacen que cambie la historia. Dos mujeres que estaban condenadas a vivir de la mendicidad, ahora pueden salir adelante utilizando la misma ley. Como mujeres no pueden rescatarse ni pueden tampoco darse descendencia, entonces utilizan la ley para su beneficio. Ruth hace que una mujer viuda pueda salir adelante a pesar de que esto era impensable en la cultura israelita. La ley del Goel nos indica que la ley del Goel nunca dice que una mujer puede ser rescatadora de alguien. Pero Ruth nos muestra lo contrario. La moabita rescata a la familia de Elimelech, aunque está muerta. Es evidente. La acompaña, la ayuda, deja su tierra, su familia, conoce al Dios. ¿Recuerdan la despedida de cuando Noemí quiere que Ruth se vaya? Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. No solamente hay una aceptación, sino hay un conocimiento de los preceptos de ese Dios para utilizarlos a favor de ella y de su suegra. A lo largo del libro nunca Ruth se olvida de Noemí. La obedece y termina casada con quien sí podía rescatarla, convirtiéndose así en madre de un niño que le entregará a su suegra, devolviéndole una familia. Y aquí entra en relieve el significado del nombre de Ruth. Recordamos que Ruth significa la que alivia, la que conforta. Tiene relación con la raíz hebrea saciar. Y es lo que hace Ruth con Noemí a lo largo del libro. La conforta y la alivia. Cuando vos conoces a Ruth en los capítulos siguientes, vos alaba la bondad de ella. Voy a leer lo que dice Ruth capítulo 3 versículo 10. Y él dijo, vos, bendito seas tú del Señor, hija mía, que has demostrado más misericordia al final que en el comienzo. No fuiste tras jóvenes, fueran pobres y ricos. Quiero tomar la palabra misericordia, hasdek, en el texto bíblico. Siempre se traduce por misericordia, bondad, benevolencia, amabilidad, piedad. Nunca en el texto bíblico se utiliza para un ser humano. Siempre se utiliza para Dios. La única vez que no se utiliza para Dios es Ruth capítulo 3. Y le dice vos a Ruth, has demostrado más misericordia, más bondad, más amabilidad, más benevolencia, más piedad, que no te fuiste con los jóvenes, veniste conmigo. Entonces, él está dando una palabra que tradicionalmente se le da para identificar a Dios. En el mismo libro se usa esa palabra para Dios en el capítulo 1, versículo 8, cuando dice, Noemí despide a sus nueras y le dice, Dios tenga misericordia de ustedes. Dios tenga hasdek de ustedes. Es muy interesante que esta palabra en todo el Antiguo Testamento se refiere a Dios. La única vez, repito, que se refiere a un ser humano es a una mujer y es extranjera. De lo que pasó en esos 10 años de convivencia donde estuvieron en Moab con la familia mientras los hombres estaban vivos, se dice poco. Pero es evidente el apoyo que la familia experimentó de parte de los moabitas. De la relación entre Noemí y sus nueras podemos inferir no solo que recibieron un buen trato, sino que fueron testigos de la fe en el Dios de Israel, a tal grado que cuando ella decide regresar a Belén, Ruth se regresa con ellas. Es interesante notar que en el contexto patriarcal, donde las leyes las dictaban y ejecutaban los hombres, dos mujeres salen adelante solas, usando las mismas leyes para obtener lo que necesitaban.
Los acuerdos y alianzas que ellas hacen nos hablan no solo de que pudieron sobrevivir, sino de que salieron adelante con todo en su contra. Hay una evidente alianza entre Noemí y Ruth en todo lo que este libro narra. Y es esta alianza la que las ayuda a superar las desgracias que el narrador va poniendo. En palabras actuales, palabras del siglo XXI, ellas tejen una red de apoyo para sobrevivir, para salir adelante en un mundo de hombres que les exigía que para poder sobrevivir debían tener un hombre que les diera protección. Conforme avanza esta narración, ese hombre llega, pero llega por los acuerdos que hay entre Noemí y Ruth. El uso del libro en la religión judía, el uso del libro de Ruth es importante. Se utiliza para la fiesta está inscrito en 5 libros que se conocen como Mejillot, que se utilizan para las fiestas. Mejillot significa rollo y se usa para las fiestas. Esos libros son Ruth, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones y Esther. Muchos, como Maricel Mena, muchas llaman a esos 5 libros la Torá femenina, porque son 5. Se utilizan para leerse en las fiestas importantes del pueblo judío. Ruth, el libro que hoy estamos aquí presentando, se lee en la fiesta de Shavuot, la fiesta de Pentecostés. Fiesta religiosa ordenada por Dios, se celebraba al principio de las cosechas de trigo, 50 días después de celebrar la Pascua. Y si ustedes recuerdan, la escena más importante de esta pequeña novela que llamamos Ruth es cuando Boaz conoce a Ruth en el tiempo de cosecha. Pero, ¿por qué lo leen en Shavuot? En Shavuot también se da gracias a Dios por la ley, por la Torá. No solo por las cosechas, sino porque Dios les ha brindado la Torá como un don, como un regalo. ¿Por qué se eligió este libro? Para agradecer el don de Dios de la Torá. Podemos contestar a esta pregunta diciendo que a lo largo de los 4 capítulos, además de las menciones de la ley del levirato, de la ley del Goel, que ya hemos hablado, hace 2 referencias explícitas a las narraciones de la Torá. Una en Ruth 4:11 y otra en Ruth 4:12, donde en el cumplimiento de la ley del Goel, los ancianos del pueblo hacen referencia a mujeres importantes de la historia del pueblo que están en la Torá, Raquel y Lea, por un lado. Y por el otro desean que tengan una familia grande, como la obtuvo Fares, el hijo de Judá, y Tamar. Referencia a la Torá y referencia a 3 mujeres. Lo interesante del libro de Ruth es que estas 2 referencias están protagonizadas por mujeres. La historia del pueblo de Israel les otorga atributos importantes al libro de Ruth. Por un lado, representa teológicamente la visión de inclusión de los extranjeros en el pueblo, y por el otro lado, litúrgicamente es un libro con el cual le agradecen a Dios por el don, por el regalo de la Torá. En una sociedad dirigida por hombres, con leyes creadas por ellos, hay 2 mujeres tejiendo una red de ayuda que usan esa ley a su favor y salen adelante sobreviviendo a circunstancias adversas en una sociedad tan inhóspita para ellas. Ruth, el personaje no solo es recordado como ancestra de David en el Antiguo Testamento, sino también como ancestra de Jesús. Nuestro Salvador desciende de una extranjera. Bueno, ¿cómo contesto las 2 preguntas iniciales? Hablando de la teología práctica, ¿cómo este libro me puede llevar a la teología práctica con respecto a la crisis migratoria? En nuestros días, al igual que en la época de Ruth, las mujeres no tienen los mismos derechos que los hombres. Vivimos en un mundo desigual con sistemas creados por hombres, y la lucha por la equidad ha sido sistemáticamente rechazada por muchos grupos que representan un patriarcalismo anquilosado, inyectado en las venas de todos los seres humanos. En el contexto migratorio, las mujeres se enfrentan a una doble vulnerabilidad al decidir movilizarse buscando una vida mejor. Violencias que las atraviesan por ser migrantes y por ser mujeres. Muchas mujeres en migración son abusadas sexualmente a lo largo de sus caminos por los mismos migrantes hombres,
por miembros de los grupos delincuenciales, por servidores públicos de los estados, por los países donde pasan. Son secuestradas y son vendidas como objetos sexuales. Para salvaguardarse de todo este sistema, las mujeres en migración tienen que tejer redes de ayuda con otras mujeres, así como Noemí y Ruth. Y necesitan sentirse seguras para protegerse ellas mismas. Y la red que tejen tiene que ver con un pasado y un futuro, que van engrosando ese pasado y futuro con el presente. En el pasado hay una red de ayuda de los países donde salen. Esa red se va engrosando por los países donde cruzan, porque hay mujeres que las van ayudando. Y esa red termina, ¿verdad?, en la lejanía de los países a donde quieren llegar. Allá también hay redes de mujeres. Y también hay hombres, no quisiera hacerlos a un lado, ¿no? Pero la red de mujeres, la red que tejen las mujeres de migración, son para protegerse de víctimas, de abusos, de trata y de prostitución. Van en grupos, se alían con hombres que también están migrando. En sus teléfonos celulares llevan esas redes en grupos de WhatsApp de los lugares donde salieron, grupos de familiares que las esperan, grupos de ayuda de los lugares donde están pasando. A cada grupo le van avisando: ya pasé tal ciudad, o tengo esta necesidad y este problema. Saben que aún a la distancia los grupos de apoyo harán hasta lo imposible por enviar ayuda y hacer llegar la protección que necesitan. La historia de Ruth es una historia a favor de la inclusión. Es una historia a favor de la inclusión de extranjeros en el pueblo de Israel. Aunque la tradición israelita, apoyándose en la narración de los libros de Esdras y Nehemías, enseña que se debe rechazar a las y los extranjeros por ser pecadores, por no tener la Torá, por no conocerla, por no obedecerla. Y el no tener la Torá los convierte en idólatras, en impuros, en perros. El libro de Ruth presenta una alternativa. Una mujer extranjera moabita puede ayudar a una mujer israelita y ser bien recibida en Betlehem, casarse y hacer una vida próspera en un país ajeno. Más allá de la conversión de Ruth a la fe judía o no, su historia nos muestra que haciendo una red de apoyo con su suegra, pudieron salir adelante. Pueden tener una vida de nuevo. Pueden tener una vida de nueva cuenta y romper con las tradiciones que las dañan. Este libro ofrece una visión de la realidad femenina en un mundo patriarcal, pero al mismo tiempo nos deja ver cómo el apoyarse pueden usar esas leyes a su favor. Finalmente, no solo buscan a un Goel que la rescate, sino encuentran un Levish que continúe la familia de Elimelech. La historia de Ruth también es una invitación a incluir a las personas extranjeras, a no rechazarlas, a recibirlas en nuestra cultura, a apoyarlas y dejarse beneficiar por los dones y talentos que esas personas en migración pueden ofrecer a nuestra cultura. En la narración bíblica, Ruth no solo es aceptada e incluida en la historia del pueblo de Israel e incluso en la historia de la salvación. También es parte de una comunidad como abuela del rey David y ancestra de Jesús. Hoy en día también se migra por hambre, como Elimelech y su familia. En la migración se sufre, hay pérdidas, hay muertes de seres queridos. Pero en la migración también es posible encontrar personas que ayudan, con las que se puede hacer una red que rescata. Y esa red se compromete con las y los migrantes hasta las últimas consecuencias. Se dejan beneficiar con los dones y talentos de las y los extranjeros que llegan a vivir a esas tierras. El cristianismo del siglo XXI debe comprometerse con todos los seres humanos que no tengan en plenitud sus derechos, incluyendo por supuesto a las y los extranjeros que van migrando. La iglesia debe crear ministerios que les hagan menos difíciles esos caminos que recorren. Ha de recibir y de ayudar en hermandad, solidaridad y amor a quienes lo han dejado todo con la esperanza de encontrar un mejor lugar para vivir. La iglesia debe incluirlos y dejarse beneficiar por los dones y talentos que ellos y ellas traigan consigo. Así estaremos poniendo en práctica
la diaconía, que se ha olvidado durante tantos siglos en nuestra iglesia. Las mujeres y hombres seguidores de Jesús en el siglo XXI, al igual que Ruth, debemos comprometernos hasta las últimas consecuencias con las y los más necesitados. Tenemos que tejer redes de apoyo con las instituciones civiles y gubernamentales para contribuir a paliar un poco las dificultades que las personas en migración viven y buscar así que sus caminos sean más ligeros y contribuir así a que sepa que Dios los incluye en su pueblo, los acepta y los bendice. Muchas personas en migración sufren, son abusadas, experimentan cómo mueren sus sueños y pierden toda esperanza. Sin embargo, es posible que en este tránsito se puedan encontrar personas que ayuden, que rescaten, que incluyan y acepten a las otras y a los otros, que les hagan sentir en familia, posibilitando así un mundo menos injusto y más igualitario. La realidad de hambre provocada por el cambio climático incita a cientos de personas que toman la decisión de movilizarse, emigrar, buscando lugares en donde pueden tener trabajo y comida. Recorren caminos y cruzan fronteras para alcanzar el objetivo de llegar a un mejor lugar. Para pasar inadvertidos van por los márgenes de la sociedad, por las orillas, por las zonas rurales y urbanas. La iglesia, como Jesús, debe salir a los márgenes. Jesús anduvo en los caminos. El pasaje estudiado nos lleva a ver a esos márgenes y a notar las condiciones de pobreza que les obliga a desplazarse. Las personas en migración que van sin documentación, que son vulnerables, que caminan por los márgenes, nos invitan a ir por esos caminos poco transitados. Y aunque ellos quieren pasar desapercibidos, ellas y ellos quieren pasar desapercibidos por las autoridades, la iglesia puede practicar la diaconía con ellos. Caminar al margen significa también vivir desde la vulnerabilidad constante de una vida, pero ahí está la oportunidad de practicar la diaconía. En el mundo actual sigue existiendo la pobreza. Esto es un desafío para el quehacer de la teología práctica. Al reflexionar en ella se debe llegar a conclusiones que contribuyan a que quienes recorren por los márgenes tengan esperanza. La pobreza es un escenario propiciador de violencias, migración, delincuencia, abuso, lo cual constituyen retos para el quehacer teológico práctico y diaconal de la iglesia. Pero debe impulsar esas situaciones, debe impulsar a la iglesia a crear acciones que contribuyan a apoyar a los seres humanos en vulnerabilidad. Para terminar, hemos aprendido, hemos visto, hemos repasado el libro de Ruth, donde dos mujeres salen adelante en un mundo hostil para ellas, en un mundo dirigido por hombres que dictan leyes y ordenan cumplirlas, y que solo ellas, aliándose y ayudándose mutuamente, pueden revertir la historia, pueden revertir las situaciones difíciles que enfrentan para llegar a sus objetivos de una buena vida, para tener descendencia, para que alguien la rescate. La ayuda que fue de una a la otra en todo momento, contaron con ese apoyo incondicional. Las dos se apoyaron. Las dos se rescataron. Para el quehacer teológico práctico latinoamericano es una posibilidad de estudiar y actuar el apoyo mutuo que debemos darnos entre los seres humanos. Tenemos algo que ofrecer como iglesia que puede servir a los que están en vulnerabilidad. No se trata de ayudar a los más necesitados de manera colonial, pensando que solo cuando uno tiene mucho, da al que no tiene. Se trata de dejarse sorprender por la gracia multiforme de Dios, que a todos los seres humanos nos ha dado dones con los cuales podemos contribuir a ayudarnos unos a otros, incluyendo, abrazando y aceptando a las personas en migración, haciéndolas sentir como parte del país, como parte de la iglesia, como parte de nuestra familia. Se sentirán también en la confianza y el deseo de aportar con sus dones a las personas que les rodean, buscando así que el trabajo y el quehacer de la iglesia les haga sentir en familia y les deje poner en práctica los dones en beneficio de los demás.
La movilidad humana es un desafío para el quehacer teológico diaconal en nuestros países. Y Ruth nos da un ejemplo de cómo se puede servir al prójimo. Como dijo Jorge Drexler, somos una especie en viaje. No tenemos pertenencia sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos, somos trashumantes. Somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo, de todos lados, un poco. Muchas gracias.